Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos nuevamente en esta edición del ciclo de coloquios del Galaxy Models Group. En el día de hoy nos acompaña Roberto Butrón, quien es ingeniero electrónico con especialidad en telecomunicaciones, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza. Actualmente se encuentra cursando su tercer año de doctorado en Ciencia y Tecnología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, donde lleva a cabo su trabajo de tesis titulado Distribución espacial de metalicidades en las nubes de Magallanes, bajo la dirección del doctor Andrés Piatti. Hoy Roberto nos va a brindar una charla titulada Un nuevo horizonte para la arqueología galáctica, donde nos va a presentar un nuevo diagrama de diagnóstico de edad metalicidad para el sistema fotométrico de la cámara DICAM, diseñando dicho diagrama para romper la degeneración edad metalicidad en la fotometría de DICAM. Así que, bueno, Roberto, cuando quieras. Bueno, en la era esta de los grandes relevamientos, que es más de CAM, que generan un gran volumen de datos, una gran información y que son los principales que son de libre acceso. Entonces uno puede trabajar sobre esos datos y puede empezar a sacar cosas lindas de esos relevamientos. Yo en este caso trabajé sobre el relevamiento de Smash, que es de la cámara de CAM, que trabaja en los filtros U, G, R y Z. Esta cámara de CAM se encuentra en el telescopio abierto blanco de 4 metros del Cerro Tololo, en Chile. Eh, y bueno, ahí les estoy mostrando lo que es el relevamiento SMASH, la nube menor de Magallanes, la nube mayor de Magallanes, y acá hay otra parte que enseguida se los muestro. Bueno, el objetivo de mi tesis es construir un mapa detallado de edad metalicidad de las nubes de Magallanes, con sus respectivos puentes, con la parte norte, la parte sur, ver la interacción que hay con la Milky Way, con nuestra galaxia. Bueno, todo esto abre un abanico de posibilidades. El relevamiento de SMASH está en dos partes: DDR1, que es la parte que sería toda esta partecita de todos estos campos que están en verde clarito. Fueron 40 campos primero y después fueron 157 campos en los 5 filtros, U, G, R y Z. Bueno, lo que tomamos en cuenta para el cálculo de edad y metalicidad, en este caso me basé en lo que propuso Phelps en 1994, que fue el delta, que es la magnitud entre el turn-off y el red clamp. El turn-off es tomado como, les voy a remarcar esto, porque es tomado como el punto más azul a la izquierda de la secuencia principal. Esto es muy importante para nuestros futuros cálculos. Hay que tomar siempre el punto más azul. Le digo por los errores que yo cometí en algunos momentos. Entonces hay que tomar el punto más azul a la izquierda de la secuencia principal, cuando empieza ya el cambio. Esto hay que ver que es buenísimo porque es independiente de la distancia, independiente del enrojecimiento, independiente muchas veces. Lo que logré es que es independiente de esa degeneración edad metalicidad que necesita que estén, que muchas veces van juntas. Para nuestro trabajo, ¿qué es lo que hice? Bueno, utilizamos la isócronas parsecs con Azteca. Azteca lo dibujé como caja negra porque realmente es una cajita negra que la tuve que prácticamente desmembrar para generar ¿cómo se llama? Estas poblaciones sintéticas, para lograr, a ver, ¿por qué necesitábamos poblaciones sintéticas? Porque es lo más claro que yo tengo el turn-off y el red clamp de una población estelar. Entonces, bueno, cubrimos un rango de 1 a 12 GIs y de -2 a más 25 DEX de metalicidad. Bueno, le tomamos, no puse acá todas las características, pero tratamos de hacer lo más transparente las isócronas, que no tuvieran ningún, a ver, que fueran
bueno, que fueran limpias realmente. Bueno, acá les presento algunas isócronas o poblaciones estelares, mejor dicho, poblaciones estelares que fueron trabajadas con isócronas. Utilizamos el módulo System Cluster de Azteca. Estos modelos nos permiten controlar y aislar los efectos de la edad, la metalicidad con total precisión. Ahí eso es lo que le decía, que asume una función de masa inicial de curva 2001 y una función de binariedad de un 50%. Esos eran los datos que les decía que había que tener en cuenta y que son muy importantes, porque si uno agarra y toma cualquiera de otros datos, las diferencias son grandes a la hora de hacer las tablas. Bueno, en la primera pista que delta R era un fuente indicador de edad. Si nos damos cuenta, acá, bueno, acá dibujé las dos para edad y para metalicidad en delta R. Tienen que recordar que, a ver, o les recuerdo que yo no hice solamente para delta R, hice para todos los delta. Tomé delta R, delta U, delta I, delta Z, todos los filtros, les tomé los delta a todas las isócronas. O sea, de 1 a 12 GIs hice cada una de las poblaciones estelares que quedaban, las realicé y les calculé los delta. Igual que esto, quedando aproximadamente, no sé, quedaron 120 de estas librerías de SMD sintéticos, los cuales le medí y llegamos al siguiente, ¿dónde quedó? Llegamos a esto, que lo reduje un poco para no tener tanta cantidad. Fueron 72 puntos en total los que se llegó, porque hice saltos de uno en uno, verificando siempre las distancias medias, o sea, las magnitudes medias, no las distancias medias, las magnitudes medias, y las edades también medias y las metalicidades que estaban entre medio para que esto quedara más redondeado, o sea, que quedara bien como tenía que ser. Bueno, como les dije, este delta R para cúmulos viejos y pobres en metales cambia un poco, aunque la edad cambia bastante. Pierde sensibilidad. O sea, si ustedes se dan cuenta, si yo llego, tengo varias, si digo, bueno, tengo un delta R de 3.2, puedo tener, en 5 puedo tener varias edades, o sea, no es algo lineal. Lo que para edades menores a 5 GHz sí es bastante lineal. Tengo una entrada bastante lineal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que delta R solamente para medir edad y no es un buen parámetro. Es sensible a la metalicidad y su comportamiento principal está impulsado por la edad, pero no es en sí un determinante de edad, porque está metido con la metalicidad. Lo mismo para delta U. Delta U es un buen sensor de metalicidad. La sensibilidad de metalicidad es más fuerte en poblaciones más jóvenes. Como ustedes se dan cuenta, para poblaciones más jóvenes tenemos una buena determinación. La diferencia de 2 a 4 magnitudes de Y es la más vieja diferencia de 1.2 magnitudes de Y. Para mayores de 10 y para menores de 10. Delta U también es un indicador degenerado de edad de metalicidad, pero su mayor sensibilidad, como se puede observar acá, tenemos mayores pendientes, es más sensible a la metalicidad. También muestra una dependencia secundaria con la edad. Ninguno de los dos índices por sí solo es una solución. A ver, nosotros probé con delta I, delta U, delta G y delta Z. Las gráficas que me dan son mucho más feas que esta, que ya veo si tengo ahí una y les muestro.
pero no llegaba a estas conclusiones como sí en delta U y delta R. Con la que tuve o sea, que anduvo bastante bien fue delta I, que yo creo que en un trabajo próximo, si no tengo delta U o delta R, también sería un buen parámetro para tener en cuenta delta U en un futuro trabajo. Les muestro que probamos todo, o sea, acá delta R con delta I, delta G con delta I, delta G, delta R, delta G, delta U con delta G. Bueno, hice todas las probabilidades que se le ocurran a ver si se llegaba a alguna conclusión, alguna tabla que fuera válida, que llegara. Este es el trabajo, lo que se llega al último. Están acá las mezclas, pero las tablas eran similares a las anteriores, con muchas diferencias. No eran tablas que se viera algo físicamente posible o algo físico que estuviera bien. Bueno, la solución a esto fue combinar ambos índices en un espacio para romper esta degeneración de forma efectiva, esta degeneración de metalicidad. El índice delta R con el índice impulsado por la metalicidad y delta U menos delta R, podemos estimar ambos simultáneamente. Esto permite, ¿qué nos permite? Delta U menos delta R, podemos entrar perfectamente con la metalicidad y delta R con la edad, con esta tabla. Y la tabla final es esta, que costó mucho llegar, con las poblaciones estelares sintéticas. ¿Qué nos permite esto? Si nosotros logramos determinar un buen delta U, delta R, entramos por un lado de la tabla y con un delta U menos un delta R tenemos otro parámetro. El puntito que nos da ahí nos va a dar exactamente, no exactamente, ya les voy a decir las diferencias que ha habido con la literatura y todo eso, nos da una edad y una metalicidad estimada. Puse acá los errores, que esto es importantísimo para cuando uno calcula, decir, bueno, si yo entro con una metalicidad con un delta U y un delta U menos R, y me da un GI y menos 2, ¿cuántos serían los errores? Esto es importante por el hecho de que tengo esa variación, y esa variación es que es justo la que me está calzando con la de la literatura. Bueno, la prueba de fuego. Agarrar Smash y empezar a ver qué cúmulos son los que puedo calcularle el delta U y el delta R. Ahí tuve bastantes problemas para... A ver, la fotometría no he puesto, bueno, ahí enseguida se los muestro, no he puesto cuánto es la fotometría, cuánto es lo que llevamos con la fotometría, pero claro, para poblaciones viejas ni siquiera llegaba a ver el turn-off, o sea, no tenía forma de determinar. Para más de 10 Jails con Smash, no llego a la magnitud para ver el turn-off, entonces no podía definir cuál era el turn-off. De estos sacamos 28 cúmulos de tablas gigantescas que traté de hacer de la nube menor y de la nube mayor. Llegué a estos 28 cúmulos. Ahora tengo que ampliar esa tabla. Voy a ampliarlo porque como DECAM tiene otros relevamientos, quiero ver si puedo extender esa tabla para otros relevamientos, y no solamente eso, sino extender edad y metalicidad y corroborar con los datos teóricos. Bueno, la realidad no siempre es lo que se espera. Ese es el relevamiento de los puntitos azules. Bueno, no se ve muy bien porque esto es todo el relevamiento de Smash. No se ve muy bien, pero casi todos fueron de la nube menor, y de la nube mayor logré sacar esos poquitos, que fueron los de edad baja, los de 1 a 3 GHz, por el hecho de que, bueno, acá hay un GAMP
entonces de edades que está en edades muy chicas o ya pasa a edades muy grandes. Entonces no tenía lo que le decía, que no podía ver dónde se encontraba el turn-off. Bueno, el reto también de descontaminar de las estrellas de campo. Teníamos el relevamiento, sacábamos los datos, pero nos encontrábamos con esto. Nuestros cumulitos, que sacábamos nuestros cúmulos, nos encontrábamos que tenían, en este caso teníamos 322.000 estrellas. El reto es cómo llegar a esto. En este caso puse con un P, o sea, la cantidad de aciertos sería 0,60 del cúmulo. Bueno, aplicamos un riguroso procedimiento de convención de Piatti-Vitka que desarrollaron en el 2012 y mi compañero Illesca ahora en el 2025 presentó un paper donde ahí ese método lo perfecciona aún más. Está muy bueno el método estadístico, pero resulta que obtenemos cúmulos bastante limpios y bastante, creo que lo contó la otra vez en el coloquio, obtenemos los cúmulos bastante limpios. Los CMD se ven bastante bien, donde podemos distinguir el turn-off y el red clam bastante bien. Bueno, aparte hay que hacer trabajitos extras. Acá esto es las bajadas que teníamos de Smash. Bueno, había que ver los radios. De esos radios había que analizar cada cúmulo por separado, porque no todos tenían crowding. Los que tenían crowding, había que sacar el centro para que no me afectara. Esta parte es bastante importante, la del crowding, porque lo que hacía era que me generaba se veían otros red clam, o sea, molestaba muchísimo estos crowding, el turn-off lo subía, bastantes cosas que, bueno, fueron con esto de sacar el crowding, es bastante bien. Esto también es estadístico, también es algo estadístico de lo de sacar el crowding. Bueno, a ver. Bueno, para validar los 28 cúmulos con TDR2, paso crítico, preparación, se aplicó un riguroso procedimiento de descontaminación estadística. Y se utilizaron estrellas con una probabilidad de membresía del 80%, que era lo que le decía recién, que estaba en el 60%. Bueno, en este caso, lo que yo utilicé para hacer los delta, para tomar esos delta R y delta U, fueron con probabilidades mayores del 80%. Con probabilidades menores, el turn-off se desdibuja bastante. El red clam se aprecia mucho mejor, pero el red clam el turn-off se diluye bastante. Después, bueno, y acá les muestro, les puse los 4 ejemplos de los 4 cúmulos más estudiados. NG 1797 tiene aproximadamente 30 citas en la literatura. Linsan 19, no sé, debe andar en los 25, 20 citas también. En este caso, yo no les dije, pero ahí fue lo que yo metí de la parte de ingeniería para calcular el red clam y el turn-off. Lo hice a mano primero, pero dije, bueno, si soy ingeniero, tengo que aplicar algo de qué sé yo, de machine learning, alguna cosa por el estilo. Entonces, muchas veces para detectar el red clam, lo hice automático. Toda esa parte no la he publicado en el paper, ni va a estar en el paper, pero lo bueno es que, por ejemplo, con KDE y con concentraciones, qué sé yo, de otros tipos, de Machine Learning, logré determinar con muy buena precisión el red clam y el turn-off también con muy buena, que lo que hice, un promedio de las estrellas más a la izquierda. Entonces, tomando el turn-off de ese promedio,
me daba casi muy bien, casi perfecto. Y eso, bueno, jugando también está, que me puse a jugar bastante con eso. A ver a dónde está toda esta parte. Logré mapas, logré hacer los delta de todos los filtros. Por ejemplo, lo hice de con otro filtro, o sea, lo hice con Johnson, lo hice con, ¿cómo se llama? Con el del HT, bueno, lo hice con varios, pude jugar, o sea que esto me da la posibilidad de poderlo hacer con cualquier filtro, poder hacer este tipo de diagnóstico de edad metalicidad. En este caso solamente lo hice para el filtro de CAM, pero se puede utilizar, se puede hacer para otros filtros y para poder, bueno, para calcular edad metalicidad, como ustedes han visto, de una forma rápida. Bueno, sigo con esta parte. Bueno, acá las determinaciones de delta U y delta R. Les puse dos ejemplos que se ven muy claritos, donde está el turn off y donde está el red clamp. Como ven ahí, esos tres puntitos que se marca es la parte automática que la dejé muchas veces para que me indicara dónde estaba la parte, donde comenzaba el turn off con el método automático que les decía, y esta parte del red clamp también me tiraba un medio y bueno, más o menos a mano, lo que daba a mano también coincidía con esa parte. Por ejemplo, acá se puede ver el red clamp y el turn off del delta U. Delta U es mucho más difícil y más sensible a cualquier cambio que, a ver, hay que calcularlo muy bien dónde está el red clamp y dónde está el turn off. Siempre con membresías del 80%. Acá, como se dan cuenta, todos esos otros puntitos tienen una membresía aproximadamente del 60-70%. Lo podía poner, pero no, en este caso no puse un ejemplo, pero también no era que no fuera parte del cúmulo, sino también estaban dentro del cúmulo, pero preferí siempre que esa membresía fuera del 80%. Vamos con la literatura. De esto salieron las tablas de mis 28 cúmulos. Hice unas tablas muy grandotas donde ponía todas las edades calculadas de cada cúmulo. Ese fue el otro escollo que tuve en este estudio. ¿Por qué solamente 28 cúmulos? Porque necesitaba tener en la literatura edad y metalicidad bien definidos. O sea, para poder validar mi diagrama, tenía que tener edad y metalicidad. Muchos tenían edad y no tenían metalicidad, o tenían metalicidad y no tenían edad. Siempre hice una tabla ponderada y siempre ponderé los que mejor, fueran hechos, por ejemplo, por espectroscopía. Esos fueron los que le ponderé y les dije, bueno, 5. Estos van a ser los que mejor están, los que mejor fueron calculados con espectroscopía, del triplete calcio, bueno, la espectroscopía que haya sido utilizado, y esa fue la que preponderé y que dije, bueno, este es el valor correcto. Bajé mucho otras que eran con otros sistemas fotométricos. Por ejemplo, había muchos de cálculo que habían sido calculados del 2000 para abajo, con otros sistemas fotométricos. Muchos de esos, bueno, no tuve otros valores en algunos casos, pero bueno, muchos de esos no los consideré para este cálculo, porque dije, no está la fotometría bien, no está bien. Entonces tenía datos más modernos, qué sé yo, por decir, no Bressan, pero tenía muchos del 2023, 2024, los cuales lo utilicé. Como pueden ver, esta es lineal, es una gráfica lineal de la edad, y los cálculos que yo obtuve con la literatura fueron muy, muy, muy buenos. Hay una dispersión media de 0,23, o sea, ¿qué es lo que significa esto? Que un error de solo 0,23 mil millones de años demuestra una notable concordancia y valida que el diagrama funciona correctamente a lo largo de toda la historia evolutiva. O sea, esa diferencia de 0,23 mil millones de años es casi prácticamente lo que cuando uno fitea una
no fitea, pero compara una isócrona con, una, con un cúmulo, es prácticamente lo que da de error, lo que tenemos de error. Bueno, esta lo hice logarítmicamente para que no, a ver, para mostrar que tenía más errores en edades menores y bueno, tenía casi siempre tenía esta preponderancia que estaba muy bueno. La ventaja clave de este método no requiere, que esto es lo más importante, por eso lo he repetido varias veces. Este método no requiere estimaciones previas de distancia o enrojecimiento y evita la clásica generación de los 4 parámetros de edad, metalicidad, distancia y enrojecimiento. Con la metalicidad, bueno, con la metalicidad, y como les dije, como delta U es uno de los parámetros que es difícil muchas veces de estimar, tuvimos un poquito más tiene un poco más de dispersión, no se ve acá porque, o sea, comparado, esta dispersión media de 0,16 Dex también está muy buena, pero comparado con la edad que casi con esos 10 millones de años no tenía variaciones, acá se nota que tengo un poquito más de variaciones con la metalicidad, que es algo esperable. O sea, ese punto que está ahí, ya se lo voy a mostrar en la siguiente slide, y les voy a indicar por qué da ese error. Bueno, no se observa ninguna dependencia sistemática de los residuos con la metalicidad en el rango analizado. Y esto está desde los 2 hasta los más 5 DEX de metalicidad. B168, que fue uno de los que más me hizo rabiar. Discrepancia entre la región de alta metalicidad y edad avanzada, donde el método pierde sensibilidad según los modelos. Claro, este tiene una edad de 7 GHz, de 6,5 GHz. Entonces, claro, ya empieza a degenerarse con la metalicidad. Entonces, por eso es uno de los parámetros que más se ha ido, igual que NGS, estos que son cúmulos muy grandes y tienen que tienen mucha metalicidad. Entonces, es difícil determinar ese punto. Pasamos a la siguiente. Y esta sábana tan bonita es donde están todos los cumulitos una vez que les calculé la edad de metalicidad, haciendo una interpolación, me van quedando donde tiene que estar cada uno, que es muy similar a lo que dice la literatura, como les mostré anteriormente. En concordancia en la teoría y la observación, confirma que el diagrama es una herramienta potente y fidedigna para la estimación simultánea de edad y metalicidad. Acá el uso que se le he contado anteriormente, requisito identificar muy claramente cuál es el turn-off y cuál es el red plan, aplicar una descontaminación rigurosa de cada cúmulo de las estrellas de campo, que no se mezclen, y las estrellas de alta probabilidad, y luego interpolar en la grilla completa de calibración. Y bueno, espero que nos extendamos en las preguntas. Autores Roberto Butrón, Andrés Piatti, que es mi director, Matías Chapotti, uno de mis compañeros, y Yesca, otro de mis compañeros.